Besos salivosos en la pasticeta negra para Polo de los Santos hasta la Sultana del Norte. Marco González hasta su Anastasio en Puebla. Edgar López, que nos sigue desde años. Fernando Díaz, que sabe lo que es bueno. De Manríquez, John Klein hasta Guanajuato y a Rick Roth. A todos ustedes y a toda la banda malandra, ahí les va un tronado en el cacorro bien apretado. El video que verás a continuación es el indicio de una saga muy interesante que ya estábamos por tocar. Solo hacía falta que salieran más personajes impresentables a escena. Para muchos, la política es una porquería, porque es el trampolín para que personas ignorantes, llámese empresarios, gente normal, politiqueros, leguleyos, mitómanos, se trepen al poder y así tengan ese gran acceso a la corrupción a manos llenas. No importa el color partidista que sea, siempre hay ovejas negras en todos los rebaños, pues su principal objetivo es hacerse millonarios al amparo del poder y sobre todo, sean no solo partidarios, sino también esclavos del poder mismo, que utilizan siempre para beneficio de sus propios intereses. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso, antes mencionado, también se conjuga con ser socio protector de organizaciones de los malandros organizados? Por eso este video marca no solo una pequeña parte de personajes oscuros, mismos que en la mayoría de los casos han sido responsables directamente de hacer negocios con los malos, y otros que, de alguna manera, tienen algo que ver con ellos o al menos así las investigaciones de la Fiscalía, que hasta ahora así lo marcan. Que por cierto, en muchos casos, los mismos poderes ejecutivos estatales mangonean a placer a las fiscalías locales para su beneficio. No obstante, algunos otros personajes de esta lista ya ni siquiera vivieron para contarla o para pagar por sus fechorías en el bote. Y otros simplemente están pudriéndose en la cárcel por ratas y gandallas, personajes que traicionaron a la gente que les dio el voto, y otros que están embarrados asquerosamente en el negocio de los mafiosos. Por cierto, la lista es muy larga y muy pronto pasaremos con varios tipos que seguro hacen falta aquí. Igual, puedes comentarnos aquí abajo quiénes son los que deberían de estar en el siguiente video. Porque aguas, en estos momentos está cocinándose una investigación sobre un tipo con cierto poder en la 4T y que al parecer podría estar inmerso dentro de una estela de porquería. Adivina, adivinador, ¿quién es el hombre en cuestión? Es por eso que hoy te presento 6 políticos mexicanos vinculados con los malos. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. La historia de este sujeto terminó terriblemente mal y haciendo apología a una frase que se cansó de repetir durante su sexenio. Jalisco es un estado que por años ha estado sumergido en los malos manejos de seguridad, sea el político que sea, de cualquier partido, pero sobre todo muchos de sus gobernantes que han estado allí dentro de ese slam, porque en ese lugar y en específico en Guadalajara se han fundado varias organizaciones criminales. Por ejemplo, en los años 80s y 90s, la Organización de Guadalajara, conducida por Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fue el visionario de los cárteles los cuales trataba de manejar como una sola organización. Intentó unir a varios para hacer una federación de malandros, estratificada como una empresa nacional. Ya que duró muy poco tiempo hasta que varios intereses personales de diferentes grupúsculos delictivos terminaron por acabar con su proyecto. Eso quizá nos dé para un video en solitario próximamente. También, por allá del 2007, se fundó la Organización de las 4 Letras, conducidas por el Mencho, que en sus inicios fue creada para hacerle frente a la Organización de la Última Letra. Por eso, con estas 2 empresas basta para ejemplificar un poco lo que Jalisco ha sido para este tipo de negocios, donde casi por decreto la mayoría de sus gobernadores han tenido que ver con este tipo de negocios y uno de ellos fue el priista Aristóteles Sandoval, quien fuera gobernador del estado de Jalisco del 1 de marzo del 2013 al 5 de diciembre del 2018. Y antes de llegar a ese último cargo político, ya había sido regidor de Guadalajara, presidente municipal y diputado local en el Congreso Estatal. Además de construir su carrera política gracias a su papá, quien fuera magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Porque eso sí, en la política, en muchos de los casos, los puestos y liderazgos se heredan. Bien, durante su sexenio, las cifras delictivas se dispararon aún más con respecto a sus predecesores. De hecho, no tardó mucho en darle aviso a la maña, pues apenas en 3 meses de iniciado su gobierno, dieron de baja a su secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos. Desde allí, el crimen organizado se empezó a incrementar exponencialmente en esa entidad, y en aquellas épocas no quedaba más que entregarles el Estado a los maleantes. Curiosamente, su sucesor, el cabeza de rodilla de Enrique Alfaro, terminaría superándolo ampliamente en la cifra de funados, y entre ellos estaría el exgobernador Aristóteles Sandoval. Y ojo aquí, que el móvil de ese entramado lleno de corrupción y alianzas con los malandros terminó blindado por la Fiscalía del Estado. Su argumento: reserva por sigilo entre comillas. O sea, blindaron el caso del por qué se lo escabecharon. Recordemos que muy casualmente, la noche del 18 de diciembre, en el lujoso bar Distrito 5 de Puerto Vallarta, se encontraba de fiesta Aristóteles Sandoval, y al lado de su mesa estaba uno de los jefes de la organización de las 4 letras, el mentado Saúl Alejandro Méndez, alias El Chopa, quien manejaba todo el arsenal y los movimientos de lana de la organización. Era un tipo muy pesado, y digo era porque en abril del 2022 no siguió para contarlo, debido a que encontró a los elementos de la Guardia Nacional donde le apagaron la luz. Según la Fiscalía, este sujeto habría mandado a funar al exgobernador por medio de 2 personajes: Carlos Andrés Rivera, alias La Firma, quien se fue tras de él cuando Aristóteles fue a descargar al mingitorio las chelas y las cubas procesadas que se había mamado con una morra y otro vato. Cuando de pronto, sin honor, por la espalda le llegó el cohete. Cuando se hizo la investigación, se capturó al dueño del bar, otro integrante de malandros llamado José Manuel alias el Manu Vaquita. Sin embargo, un año más adelante, la Fiscalía lo exoneraría como el hombre del hecho material y lo culparían solamente por encubrimiento. El caso de Aristóteles Sandoval iba enfocado al manejo de la información que tenía de los grupos delictivos, de las asociaciones de su gobierno con estos grupos, un hombre que era muy peligroso por todo lo que sabía para ambos bandos sobre los negocios realizados de varios gobiernos con las 4 letras. Actualmente, su caso fue enterrado por el gobierno de Enrique Alfaro y la Fiscalía antes de terminar ese sexenio. Pues muchos piensan que tenía las armas para tambalear a gobiernos anteriores y también a los del futuro. Por cierto, por irónico que parezca, Aristóteles, durante su gobierno, casi siempre replicaba la siguiente frase que dice así: a los que creyeron que el crimen organizado es la puerta más fácil de salida, muy pronto van a terminar muy mal. Frase que al final se terminó haciendo canon. Francisco García Cabeza de Vaca, cristiano católico apostólico, es uno de los personajes que ejemplifican muy bien la frase que dice más o menos así: en la mayoría de los casos, los delincuentes son los más capacitados para tomar puestos políticos, porque pueden manejar 2 empresas ligadas a la corrupción al mismo tiempo. El panista Cabeza de Vaca ha sido uno de los personajes más infames que han seguido con la estela de corrupción y alianzas con las organizaciones, en este caso del Golfo y Noreste, que cohabitan en Tamaulipas, mismas que han tenido por años una guerra en el estado, además de varios nexos con los de Sinaloa, pues dentro de su historial se mantienen los vínculos a grupos de protección, como el que formó con el brazo de choque con sus agentes personales llamado Centro de Análisis e Inteligencia y Estudios de Tamaulipas, el huachicoleo, fosas clandestinas en varias de sus propiedades y varios nexos con las organizaciones de su zona. Recordando que el pasado de Cabeza de Vaca es muy oscuro, pues este sujeto, antes de meterse a la política, ya había sido detenido en los Estados Unidos por allá de 1986, cuando lo pillaron robando cohetes en McAllen, Texas. Desde allí, este sujeto era uno de los elegidos en Tamaulipas para estar dentro de la política. De hecho, uno de sus lejanos antecesores, Tomás Yarrington, tiene mucho que ver en la carrera política de Cabeza de Vaca, y en cuanto era diputado local ya tenía un amplio camino en la delincuencia organizada, y muchos de sus ex colaboradores empezaron a cantar. De hecho, es increíble que a pesar de eso, este sujeto no esté en el bote. ¿Por qué? Ya veremos más adelante.
Tomás Yarrington es gobernador priista y quien le dejó escuela al panista como gobernador había salido a escena gracias a un sujeto llamado Antonio Peña Argüelles, quien estuvo preso en Texas. En una corte de San Antonio explicó que Yarrington, previo a las campañas para gobernador del estado en 2016, andaba pasando la charola a los grupos delictivos para que se mocharan y así meterle dinero al candidato, que seguiría con los negocios propuestos. O sea, Cabeza de Vaca heredó todos esos negocios, mismos que dejarían a Tamaulipas hundido aún más en el despitorre social y de seguridad. De hecho, cuando era diputado local, Cabeza de Vaca ya tenía su ejército privado, y muchos de ellos terminarían mordiendo el polvo, como Alfredo Leal Guerra, quien transportaba merca, René Izaguirre, que era parte de sus escoltas. A este le apagaron la consola en la carretera Victoria-Monterrey, como mensaje de los del Golfo por el incumplimiento de la palabra en los negocios con su organización. Vaya, toda una porquería. Aún así, Cabeza de Vaca ganó y se metió hasta la cocina en el gobierno. Hizo negocios con empresarios basura como Grupo Orlegui, a quien le dio dinero del erario para que se llevara la franquicia del Tampico. Y también incrementó la red de huachicoleo en la entidad. En realidad, el caso de Cabeza de Vaca es muy tétrico y ejemplifica bien al político promedio que está metido con los malos. Tendríamos que hacer un video en solitario de este personaje para detallar sus nexos con más personajes de esa mal llamada cultura. Sin embargo, desde el 2005 a 2020, Cabeza de Vaca amasó una fortuna en propiedades a lo largo del estado de Tamaulipas y también de Estados Unidos en McAllen, Texas, siendo 12 propiedades que muchas fueron patrocinadas por contratistas de su gobierno, entre ellos muchos inmobiliarios. Por ejemplo, en 2019, la UIF de AMLO detectó que la empresa T612 SADCB había depositado en sus cuentas bancarias alrededor de 33.4 millones de pesos y de 2012 a 2017 recibió casi 14 millones de pesos por empresas calificadas por el SAT como simuladoras o fachada y factureras. Sumado de que parte de su familia está inmiscuida en actividades gandallas como huachicol o blanqueo de dinero, entre ellos su cuñado y su suegro. Aún así, con todo este historial, Cabeza de Vaca recorrió todos los puestos políticos. Fue diputado del PAN en el Congreso de la Unión en el 2000 y después presidente municipal de Reynosa en 2005. Luego le dieron la diputación local en 2008 y en 2012, ya con una investigación por la delincuencia organizada en su contra, ganó el fuero con la senaduría y luego el mismo PAN lo postularía para gobernador del estado, al cual llegaría en 2016 cuando no solo tendría fuero, sino también el poder de hacer y deshacer a placer. Allí es donde está la conexión con Tomás Yarrington, hoy preso en el bote. En fin, Cabeza de Vaca terminaría su sexenio en septiembre del 2022 y desaparecería del mapa, no sin antes le giraran una orden de aprehensión en su contra, además de una ficha roja por la Interpol, misma que sería desestimada por un juez federal en 2023, ya que en ese mismo año sus abogados anunciarían que habían tramitado un amparo en su contra de su orden de aprehensión, a pesar de que Cabeza de Vaca estaba más que manchado en lavado de dinero, delincuencia y fraude fiscal. A la fecha, este sujeto, según las investigaciones de la periodista Marta Olivia López, documentó por medio de fotos el paradero de este sujeto, al cual vieron bien campante y feliz tomándose un café con Eddie Barón Levy, quien había sido diputado federal en la legislatura de Cabeza de Vaca en el 2000, y además es jefe de un despacho de abogados importantes. Para que usted entienda el entramado de Cabeza de Vaca, tenemos que remontarnos al pasado con el exgobernador del Partido Revolucionario Institucional, o sea, PRI. Tomás Yarrington es emanado de las filas del PRI y quien llegara a la gubernatura de Tamaulipas en 1999. Su historial con los mañosos es muy amplio y podríamos decir que él es el que enroló aún más al gobierno estatal con estas organizaciones, que han tomado mucho poder en distintos estados de la República, muchas veces gracias a la complicidad con gobiernos municipales y estatales, pero sobre todo a la promoción de la mal llamada cultura con este gremio. Sin embargo, después de dejar el poder, tuvieron que pasar aproximadamente 7 años para que las investigaciones en su contra se hicieran efectivas. Todo gracias a que mandaron al otro mundo al empresario Alejandro Peña Argüelles, quien sería el vínculo con Cabeza de Vaca.
primer gobernador panista de la entidad. No obstante, todo se desencadenó cuando este empresario, que estaba aliado con los del Golfo, había cantado en una corte de San Antonio en 2010 que tanto Tomás Yarrington como Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores tenían vínculos muy cercanos con los malos, en especial con los de la última letra, lavándoles la lana. Sin embargo, en venganza, para 2011, la última letra se encargaría del empresario Argüelles y le darían cuello por hablador. Además de decir que el hermano de este había lavado dinero para Yarrington. El punto acá es el siguiente: aplicó la vieja confiable, un esquema de lavado de dinero de los mañosos que iría a parar a las arcas de los gobernadores, y en especial a Yarrington, quien tenía varias propiedades en Estados Unidos. ¿Ya ven cuál es el modus operandi para hacerse millonario? Bueno, para 2012, la Agencia de Investigación contra los Malos en Estados Unidos pidió a una corte el permiso para confiscar las propiedades de Tomás, quien había adquirido esos inmuebles gracias al dinero blanqueado de esas organizaciones, esos famosos pagos en forma de diezmos para operar en territorio mexicano, una especie de derecho de piso. Las propiedades se concentran en San Antonio y en Corpus Christi, siendo una de ellas muy inmensa, aproximadamente 18.6 hectáreas en San Antonio y otra en la Isla Padre en Gringolandia. Además, las investigaciones llevaron a la extinta CIEDO a encontrar un financiamiento de la Organización del Golfo y la de Juárez con un total de 8.5 millones de verdes para su campaña como candidato a gobernador en 1998. Sumado que su coordinador de campaña había llegado a un acuerdo con esas dos empresas de malandros para hacer los abonos chiquitos tipo Electra en 11 exhibiciones. El gobierno de Yarrington se caracterizó por el dominio total de las organizaciones delictivas donde él era el que mandaba y tenía el control. Además de que siempre pasaba la charola para que ese dinero que entrara fuera blanqueado por su gobierno y empresas factureras. Así la vida de Yarrington, que pasó de ser un simple gobernador a un capo de la maña de cuello blanco vestido de saco y poder político, porque gracias a él, diversos alcaldes de varias ciudades tuvieron que ser impuestos por Tomás, gracias al dinero mal habido. Así pudieron hacerse del control de las plazas donde Yarrington era el que distribuía las zonas con los malos, sumado de poner a los mandos policiales emanados de esas organizaciones delincuenciales. Así se hizo de una fortuna y el 28 de agosto del 2012 le emitieron una ficha roja del Interpol, pues encontraron culpable a este sujeto de los delitos de blanqueo de verdes, delincuencia, enriquecimiento ilícito, pero para eso, Yarrington ya se había pelado del país, siendo que, 5 años después, en 2017, la policía italiana, junto a la Interpol, lo detuvieron en Florencia, y fue extraditado en 2018 por Estados Unidos, quien deseaba tenerlo en sus filas. Para 2021, se declaró culpable de los delitos de sobornos y lavado de dinero. Le dieron prisión de 9 años en Gringolandia, pero en 2024 le dieron libertad, porque estaba en un proceso de extradición a México, donde seguiría con su castigo, y le fincarían responsabilidades por daños a la salud, operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Actualmente está preso en Almoloya de Juárez y está dentro del top de los 10 mexicanos más corruptos de la historia, según la revista Forbes. Para muchos, este es el capo de capos, quien fuera dueño y artífice del negocio entre los malos y los políticos. Genaro García Luna, el flamante secretario de Seguridad de Felipe Calderón, quien fuese presidente de la República de 2006 a 2012, y donde gracias a la guerra simulada contra estas organizaciones, México se bañó en violencia y en mucha corrupción, misma que a la fecha no se ha podido erradicar del todo, pero sí al menos disminuir un poco. Sobre Genaro García Luna ya tenemos varios videos, se los dejaremos en la descripción. Sin embargo, este fue el enlace fundamental para desmembrar un sexenio de auténtica corrupción y de alianzas entre el gobierno federal y los malos. Recordemos que durante ese sexenio, mientras el desempleo y la oferta de trabajo para los jóvenes disminuía, la violencia y las organizaciones delictivas iban en aumento, ya que Genaro, quien había sido director de la extinta AFI en el gobierno de Vicente Fox, ya sabía todo el teje y maneje no solo de la seguridad, sino del espionaje mismo, que desembocaría en otro tema que hace apenas algunos días salió a la luz, con el copete infame de Peña Nieto sobre Pegasus y los Weinberg, quienes son familiares de Emilio el Cuyo Azcárraga,
Pero bueno, esa es otra historia. El punto acá es que Genaro García Luna tomó mucho poder y cuando Felipe Calderón llegó, este sujeto ascendió de puesto. De director de la AFI pasó a ser secretario de Seguridad Pública y durante ese sexenio este colaboró con distintas organizaciones, pero en especial con los de Sinaloa, mismos que tejerían un entramado de corrupción y violencia, recordando que Sinaloa, con el apoyo del gobierno, hizo guerra a los Beltrán Leiva en Morelos y también a la gente del Golfo, Noreste y también contra los de la Última Letra. Sumado a eso, también hubo mucha bronca contra los de Tijuana y Vaya. Fue una carnicería asquerosa que tenía a muchas partes de México en toque de queda. El tema es tan inmenso que no nos alcanzaría a ser más detallados en este video, pero ya hemos hecho algunos contenidos mostrando lo infame que fue ese personaje cuando tenía el poder en sus manos, pues sus planes iban más allá de ser solo un servil del presidente en turno. García Luna negociaba con las organizaciones delictivas, organizaba a su ejército llamado Policía Federal, misma que estaba bajo el liderazgo de Cárdenas Palomino, otro sicario que levantaba montajes junto a Loret de Mola. Además de que este personaje, luego de que terminó la gestión de Felipe Calderón, fue reclutado por Salinas Pliego para que liderara su empresa de seguridad llamada Adamantium Security, video que tendremos próximamente en este canal. No obstante, lo peor de todo es que la seguridad pública en tiempos de Calderón estaba en manos de un capo, mismo que fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión y 8 meses por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, operaciones de recursos con procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y de recibir jugosos pagos de diversos grupos delictivos, con el propósito de que dejaran laborar a estas organizaciones a placer. En pocas palabras, corrupción, misma que en ese entonces el presidente no vio, no sabía y no estaba enterado de que su mano derecha realizaba este tipo de negocios. A eso se le suma que García Luna tenía el mandato de espiar opositores, ya sea en llamadas telefónicas, todo desde el búnker del CISEN, mismo al cual fueron diversos comentócratas chayoteros para alabar su disque estrategia de seguridad. Alrededor de García Luna hay muchas historias turbias, de varios políticos, en su mayoría panistas, quienes siempre se han empecinado en negarlo. Priistas y algunos otros chapulines que saltaron al partido Morena, solo para conservar su hueso y ser purificados por los ideales de este partido. Actualmente García Luna comparte prisión con su ex socio, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, en Manhattan. Para muchos, no es nada nuevo que este sujeto esté metido en estos menesteres, que dicho sea de paso, a diferencia de los antes mencionados, es el único que por ahora no tiene pruebas en su contra, pero eso sí, una investigación exhaustiva que parece ser viene desde la Secretaría de la Defensa Nacional, o al menos eso parece. Adán Augusto López es priista de nacimiento y durante mucho tiempo estuvo inmerso en las políticas del estado de Tabasco. De hecho, fue de los que se apuntalaron cuando el efecto Andrés Manuel López Obrador atiborraba redes sociales, y también a mucha gente que creyó en las políticas obradoristas, ya que cuando fundó el partido Morena, mucha gente, en su mayoría de buena voluntad, se unió al partido para ayudar a López Obrador a ser un opositor importante, cosa que se dio gracias a que mucha gente que no estaba corrompida por el poder en ese momento y el dinero sacaron al partido adelante cuando nadie lo conocía. Gente de a pie que creyó en su filosofía misma que lo llevó a la presidencia, como uno de los candidatos más fuertes de la historia en los comicios del 2018. Sin embargo, como todo, cuando algo adquiere fama, presencia y poder, mucha gente, en especial los chapulines, que a cambio de convencer a su gente y de ganar elecciones, deciden saltar de partido en partido, y al cual mejor les convenga, pudriendo desde dentro las entrañas y los buenos valores que conducen al proyecto. Bueno, Adán Augusto no fue un chapulín como tal, pero pareciera que actuó por debajo del agua como uno, gracias a los propios intereses y no los del colectivo, ya que de entrada conocía a AMLO de años porque sus familias se conocen desde que eran infantes y tenían cierta relación de amistad. Sin embargo, para 2001, Adán se cambió al PRD para apoyar al fenómeno de López Obrador que tenía en ese momento y que se abría paso para llegar a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. No obstante, luego de que AMLO, años más tarde, renunciara al extinto y acabado PRD,
Adán se esperaría 3 años para ver si el proyecto de López Obrador funcionaba, debido a que Morena fue fundado el 2 de octubre del 2011. Por lo tanto, Adán no caminó ni fue tocando las puertas de la gente en la calle en los inicios del partido. Él llegó cuando había suelo fértil, pues ya tenía 3 años de recorrido con el argumento de que estaba con los ideales obradoristas y que esperaría después de ser diputado independiente para moverse a las filas del partido. Sin embargo, al paso del tiempo, fue tomando fuerza al grado de que 8 años más tarde se perfilaría para ser candidato en 2018 a gobernador del estado de Tabasco, sin mencionar que en 2016 había sido dirigente estatal del partido Morena. No obstante, cuando llegó a ser gobernador en 2019, y ojo, aquí comienza lo sabroso, Adán puso como su secretario de Seguridad Pública a un tipo llamado Hernán Bermúdez Requena, quien a la postre terminaría fundando una organización de malandros llamada La Barredora, adjunta a las 4 letras. Todo esto dicho y fundado por el comandante de la 30ª Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez, quien apenas en febrero de este año había tomado protesta ante Javier May, el actual gobernador del estado de Tabasco. Las investigaciones llegaron debido a que el comandante explicaba el modus operandi de Bermúdez Requena, quien era conocido en esos bajos mundillos como el comandante H, quien hacía los cobros de derecho de piso, dejaba laborar a los malandros y hacer lo que quisieran en el estado. Nadie de ellos podía mover un dedo sin que Hernán lo supiera, y hoy, tras esa investigación, está prófugo de la justicia. Por eso es interesante esta parte, porque hay quien dice que este caso es como el de García Luna y Fecal, pero no es del todo cierto, ya que este caso ha explotado justamente en el gobierno actual de Tabasco. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum ya explicó que no habrá protección para nadie y que todos los implicados deben exponer su versión. A diferencia de que en el gobierno panista no se actuó hasta que los gringos metieron su cuchara. Pero deje usted eso. Aquí el tema es cómo se formó esa organización adherida a la gente del Lencho. Cuando Adán llegó a ser gobernador, los índices delictivos empezaron a catapultarse en el estado y mucha gente se quejaba mucho de la inseguridad. Y tan solo con Adán en el gobierno, los crímenes se dispararon, pues según datos oficiales de 2017 a 2019, considerando el primer año de Adán, al menos la venta de tóxicos de esto aumentó un 200%. Y a pesar de que solo estuvo por un pequeño lapso de tiempo, las cifras solo bajaron un poco. Por tanto, cuando AMLO invitó a Adán a ser secretario de gobierno en 2020, las cifras del gobierno interino de Carlos Merino, alias el gobernante paseador, debido a que solo llega como interino a cargos dejados por Adán y luego procede a irse de vacaciones. Merino ratificó al comandante H y mucha de la gente en Tabasco terminó repudiándolo. De hecho, a Merino se le conoce más por equiparar las playeras que usa la gente con los logos de los cárteles con los fanáticos que portan, por ejemplo, la playera del América. Seguido que durante su último tramo de gobierno, la venta de tóxicos se fue al 1000%, según datos oficiales, sumado de que el estado vio un incremento en el tráfico de huachicol. Por eso, los cuestionamientos. Pregunto, ¿por qué Adán trajo al comandante H a su gobierno? ¿Por qué Merino le dio continuidad? ¿Acaso no sabían nada? Eso sería realmente estúpido. En fin, luego de que explotara la bomba, durante casi una semana, Adán Augusto guardó silencio, hasta que la presidenta, si bien no le dio su respaldo, pidió que se esclarecieran los hechos y antes de juzgar, primero se presentaran las pruebas pertinentes y que el hoy líder de los senadores de Morena saliera a dar la explicación del caso, misma que se dio solo a través de redes sociales, donde explicó que estaría a la orden de que cualquier autoridad solicitara su presencia. El tema está por demás candente, ya que de vincularse directamente al líder de la bancada de Morena del Senado, Adán Augusto, con el tema de la barredora, Morena tendría un golpe durísimo a su credibilidad política y de entrada traicionaría a los principios de López Obrador, personaje repudiado por las minorías porque les hizo perder sus privilegios. Pero ojo acá, el tema de Adán Augusto es muy largo y nadie creería esa vieja letanía que dice más o menos así: yo no sabía nada, cuando en realidad él había dejado a su interino y de alguna manera tenía los hilos del estado tabasqueño estando en la Segov. Por eso los cuestionamientos y la rendición de cuentas que le debe a los que votaron por él, pero sobre todo a los mexicanos, ya que actualmente es un personaje que se ha ido desgastando conforme al tiempo, todo por sus ambiciones políticas personales.
Por ahora, Bermúdez está prófugo de la justicia con ficha roja de la Interpol. Y a pesar de que hubo reportes falsos de su fallecimiento en Panamá, no hay datos oficiales sobre su paradero, siendo que su caso ya lo tiene en sus manos el secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch, quien le dará seguimiento a las investigaciones junto a la Fiscalía General de la República. Así es como estos personajes infames han estado bajo la lupa. Muchos de ellos traicionaron a sus votantes, terminaron siendo entes grotescos, repugnantes, algunos faltaron a los principios del partido que representan, la mayoría juzgados y en algunos de los casos sentenciados, otros vinculados y en proceso de investigación, mostrando así que la política y la delincuencia en muchos de los casos van de la mano, al menos en México, mostrando así el lado más inhumano, asqueroso y de cómo las personas suelen corromperse fácilmente por el poder y el dinero. Pero dime, ¿quiénes faltaron en esta lista para que se arme una segunda parte? ¿Eres de los que piensan que la política debe ser catapulta para ganar dinero ilícito y hacerse millonario a costa de la gente? ¿O eres de los que deben señalar a todos los implicados independientemente del partido que sean? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.